Bienvenidos al tercer seminario de la Semana Mundial de la Salud Pública 2025. Este evento anual organizado por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública reúne a instituciones, comunidades y líderes en salud pública de todo el mundo para reconocer la labor fundamental de la salud pública y su fuerza laboral. Mi nombre es Michelle Herrera Corbalán, interna en la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y tengo el gusto de ser su moderadora en esta sesión. Este webinar forma parte de la Semana Mundial de la Salud Pública, cuyo tema este año es Redefiniendo la equidad, descolonizar la salud pública para un mundo más saludable. La Semana Mundial de la Salud Pública 2025 nos invita a repensar las estrategias de salud global desde una perspectiva inclusiva y justa, abordando desigualdades históricas, reconociendo la diversidad de contextos sociales y culturales y colocando la equidad en el centro de los sistemas de salud. El título de la sesión de hoy es Equidad en la respuesta sanitaria y la preparación para emergencias. Es un verdadero honor contar con la participación de nuestro invitado especial, el doctor Jaime Burrows. El doctor Burrows es médico pediatra de la Universidad de Chile, magíster en bioética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y MPhil en ética por Keele University en Reino Unido. Se ha desempeñado como subsecretario de Salud Pública de Chile, donde lideró políticas claves como la Ley de Etiquetado de Alimentos, el Fondo de Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo, más conocido como Ley Ricarte-Soto, e iniciativas de salud mental, inmunización, seguridad laboral y nutrición, entre muchas otras. Actualmente es consultor internacional, académico e integrante del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. La sesión comenzará con una presentación seguida de una sesión interactiva de preguntas y respuestas. Si tienen alguna consulta, pueden agregarla en la sección de preguntas y respuestas. Doctor Burrows, es un honor contar con su presencia. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, la invitación. Un honor poder estar participando de esta actividad tan importante. El tema de esta presentación está en el marco de esta serie de seminarios de equidad en la respuesta sanitaria y preparación para emergencia. Y lo que voy a hacer es presentar la experiencia chilena, particularmente con respecto a la pandemia de COVID-19 y algunos elementos que caracterizaron la respuesta del sistema de salud chileno, en miras a ver cuáles fueron sus fortalezas, sus debilidades y qué aprendizajes se pueden tomar a partir de lo que fue esa experiencia. Voy a partir poniendo un poco de contexto respecto de nuestro país. Es un país que está catalogado como un país de alto riesgo para emergencias y catástrofes. Lo vamos a ver inmediatamente. Primero decir que es un país que tiene una superficie que es bastante amplia, pero que está distribuida, como todos conocen, en un territorio que es muy largo, de norte a sur, y muy angosto de este a oeste. Y eso hace que tenga una distinta variedad de climas, de realidades territoriales y un territorio que es bastante complejo de cubrir con un sistema de salud. En Chile viven aproximadamente un poco menos de 20 millones de personas y la esperanza de vida actualmente está en los 81,4 años promedio entre hombres y mujeres, un poco más alto en las mujeres. Respecto de la pobreza, en el 2022 en Chile había un 6,5% de pobreza con el estándar nacional que está actualmente en los $8,6 diarios. Si nos basamos en el estándar internacional de los $2,5, porcentaje de la población que está bajo la línea de pobreza sería un 0,8%. El gasto público en salud representa un 4,9% del Producto Interno Bruto y un 18% del gasto público total. ¿Ya? Eso ha ido incrementándose la participación de salud en el gasto público y en el total durante los últimos 20 años al menos.
Y una cosa que es destacable es que también es importante el gasto de bolsillo en Chile. Esto representa prácticamente un tercio del gasto total en salud, lo cual no es muy bueno. Como les decía, Chile es un país de alto riesgo. Aquí hay un mapa que representa la distribución en el mundo de los riesgos de países que tiene que ver con las amenazas respecto de desastres o emergencias, incluyendo a todas aquellas que son por temas geográficos, clima, etcétera, más también aquellas amenazas biológicas o de enfermedades. Y la vulnerabilidad, y mezcla también esto con la vulnerabilidad por la situación propia del país, por ejemplo, si tiene sistemas de respuesta, etcétera. Entonces, a pesar de tener o teniendo un sistema de salud que ya lo vamos a ver, está bastante consolidado en nuestro país, el riesgo es alto porque en Chile ocurren muchos desastres naturales. Eh, por qué principalmente se debe a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y por la acción de las placas tectónicas que hacen que el primer y mayor riesgo en Chile sea el de terremotos y tsunamis? Así, por ejemplo, en los últimos 60 años más o menos, se ha registrado en Chile 3 de los 5 más fuertes terremotos que ha habido que se ha podido registrar en la historia humana con registro fidedigno, no con el cálculo que se puede hacer retrospectivamente, siendo el más fuerte el terremoto de Valdivia en 1960, que es el terremoto con mayor intensidad en la historia. Y derivado también de esta misma situación está la existencia de más de 90 volcanes activos en nuestro país y tenemos regularmente erupciones volcánicas en nuestro territorio, que también tienen importantes consecuencias de emergencia. Otros ya menos frecuentes y a lo mejor menos intensos tienen que ver con cambio climático, con el aumento de las altas temperaturas y la desertificación, y también por la ubicación de nuestro país, que son los incendios forestales, que son cada vez más frecuentes, produciéndose incendios de grandes extensiones de difícil manejo y requerimientos también de respuesta de parte del sector salud. Aluviones y deslizamiento de tierra debido a la geografía, un país montañoso con muchos cerros y muchas quebradas, y que ocasionalmente produce aluviones sobre lugares que están poblados. Finalmente, la sequía, como señalaba antes, está produciendo y está relacionado también con eventos que pueden afectar importantemente la salud de la población. En cuanto a los riesgos de enfermedades infectocontagiosas, en Chile el mayor riesgo está dado por las enfermedades respiratorias, debido principalmente a la existencia de estaciones frías, ¿ya? Y por el frío que hay en el sur, y que todos los años parte incremento de enfermedades respiratorias en el sur de Chile y va desplazándose rápidamente hacia el centro y el norte del país. Y algunas otras enfermedades que son endémicas, pero que también son un riesgo, y riesgo que se produce también por factores climáticos. Cada cierto tiempo aumenta importantemente el número de enfermos, como el síndrome de antivirus, síndrome pulmonar. Y otras enfermedades que también hay un riesgo que está en aumento. En Chile, las enfermedades transmitidas por mosquitos de Aegypti tienen un riesgo que real en la isla de Pascua, donde se producen cada cierto tiempo brotes de dengue. No hemos registrado brotes de Zika
ni chikungunya, pero el riesgo existe porque no hemos sido capaces de erradicar el mosquito. Y en el norte de Chile se ha pesquisado el reingreso de Aedes aegypti y anófeles que habían sido erradicados durante el siglo pasado, alrededor de la mitad del siglo XX, y que en 2017 reaparece Aedes con un importante número de, de identificación de este vector en la ciudad de Arica, y que después de un trabajo de 3 años se volvió a erradicar, pero vuelve a entrar porque el clima está siendo mucho más favorable. También se ha pesquisado en el último tiempo el mosquito anófeles que transmite la malaria, y que sabemos que por el movimiento de gente y de productos entre países cercanos, donde también está aumentando la presencia de estos vectores, hemos tenido cada vez una presión mayor al ingreso y a la aparición de estos mosquitos, de estos vectores, con el potencial obviamente de producción de brotes de enfermedades que son desconocida en el presente en nuestro país, que la gran mayoría de la población autóctona es virgen a estas enfermedades. Algunas palabras ahora sobre el sistema de salud en Chile, para también contextualizar la respuesta a la pandemia. Em, Como muchos países probablemente que nos están escuchando de países latinoamericanos, la historia de la salud en nuestro país, la salud pública, parte durante el periodo ya desde la conquista española, de la mano de instituciones de caridad ligadas principalmente a la iglesia. Este periodo se expande prácticamente hasta inicios del siglo XX, ¿no? Cuando recién empieza a tomarse conciencia respecto de la cuestión social en forma importante, y como respuesta a los problemas sanitarios que se estaban produciendo a propósito de algunas crisis que se dieron a principios de siglo XX y la industrialización. Durante ese periodo, está en la primera mitad del siglo XX, se produce una aparición importante de instituciones públicas dedicadas a temas de salud. Sin embargo, el elemento más importante dentro de la historia del desarrollo del sistema de salud chileno es la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, que va a unificar distintas instituciones públicas de salud en Chile, y que va a durar en la práctica durante un poco más de 25 años, hasta el año 1978-79, en que esto es reformado por la dictadura, que desarticula de alguna manera el Servicio Nacional de Salud, pretendiendo introducir también elementos de participación de los privados en la provisión de servicios de salud y también en el aseguramiento por parte del financiamiento, traspasando la atención primaria a los municipios, y bueno, y separando una serie de instituciones de este organismo unitario que era el Servicio Nacional de Salud. Y desde la recuperación de la democracia, si bien fue muy discutido el poder volver en algunas de las medidas que se implementó durante la dictadura, el transcurso de la historia y el asentamiento de esas reformas, y las dificultades de políticas también que se fueron dando en el transcurso de los años, terminaron consolidando el sistema que dejó la dictadura, pero con algunas correcciones importantes en la implementación de, por ejemplo, el sistema de garantía explícita en salud y otros más que han tratado de abordar las dificultades que generó el sistema de salud heredado de la dictadura. Entonces, como les decía, yo quiero centrarme un poquito y hablar un poco más del Servicio Nacional de Salud, porque creo que es importante para las lecciones que podemos tener a propósito del enfrentamiento de la pandemia en Chile. El Servicio Nacional de Salud es una
de las consecuencias del terremoto que le mencionaba, que es el tercer terremoto más intenso que ha habido en la historia de Chile, eh, y uno de los cinco, el quinto de la historia mundial, que es el terremoto de Chillán de 1939. Ese terremoto, a diferencia de la gran mayoría de los terremotos, se produjo un epicentro justo en un sitio y en un lugar del país que está muy poblado, en la octava región actual, y producto de esto fallecieron más de 28.000 personas. ¿Ya? O sea, por lejos el evento, la catástrofe con más víctimas fatales en la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que produjo este terremoto? Eh, que era una gran destrucción de toda la infraestructura y sobre todo una respuesta muy importante de parte del sistema político, ¿ya? En que se tomó conciencia de la necesidad de que el Estado asumiera un rol muy importante tanto en la reconstrucción como en el enfrentamiento de este tipo de desastres. Porque además todas estas instituciones públicas que existían antes del terremoto, era muy difícil de coordinar su accionar y también la coordinación del accionar con respecto a la participación de privados, tanto privados individuales o de privados institucionales, con fines de lucro o sin fines de lucro, instituciones de caridad. Entonces, el enfrentamiento de la situación que se dio tras el terremoto puso un énfasis y llamó al gobierno chileno a plantearse entonces estrategias y mecanismos de intervención estatal en áreas de vivienda, salud, obras públicas que fueron fundamentales durante el periodo de reconstrucción y posterior. Y entonces asumiendo un rol del Estado como un ordenador social. Entonces, la creación del Servicio Nacional de Salud corresponde a un proyecto que fue presentado en 1941, que era un proyecto de ley que abarcaba otros temas más de reforma del seguro obrero, que era el corazón de las instituciones públicas que existía hasta ese momento, eh, y tuvo una larga discusión, principalmente dada por cómo se podía adaptar la institucionalidad o la participación de privados dentro del sistema, y dentro de esa participación el más importante, el estamento médico. ¿Ya? Entonces, la creación del Servicio Nacional de Salud fue muy aparejada también con la creación de la carrera del médico funcionario, como se llamó inicialmente, que hoy día nosotros conocemos como la ley médica chilena, y que entonces generó las condiciones para que la gran cantidad de médicos que a la sazón practicaban la medicina en forma individual en sus consultas, entonces entrar a formar parte del Servicio Nacional de Salud, y así finalmente el sistema entonces empieza a unificar todos los actores existentes a ese momento con un enfoque universal y preventivo, y logrando a través de aquello una gran transformación de la salud, la demografía y también la equidad social en nuestro país. A través de este Servicio Nacional de Salud, entonces se potenció la construcción de infraestructura para salud, justamente también con los recursos que empezó el país a destinar más en esta recuperación de infraestructura que se había destruido, y probablemente fue uno de los hitos más importantes en las reformas sociales durante el siglo XX. ¿Y cuáles fueron los logros de este Servicio Nacional de Salud durante sus poco más de 25 años de existencia? Em, Primero, la universalización de la atención médica. Eso significó que ya no los médicos que antes recibían a los pacientes en sus consultas y solo accedían a aquellas personas que podían pagar. Entonces empezaron a poder ser atendidos las otras personas más pobres, más vulnerables, porque ya era el sistema, el Servicio Nacional de Salud, que aseguraba la presencia de médicos, y que además estos médicos fueran y se distribuyeran de una mejor manera a lo largo del territorio. Esto implicó una reducción muy importante de la mortalidad infantil
la implementación de campañas de vacunación masiva, el enfoque en la salud materno-infantil, también la mortalidad materna importantemente, y una gran posibilidad de abordar enfermedades que eran transmisibles, ¿ya? Como la tuberculosis, la sífilis, el paludismo, la viruela, etcétera, y se instauraron a través de programas de control prenatal, de planificación familiar, de seguimiento del embarazo, etcétera, que se pudieron implementar gracias a la existencia de este Servicio Nacional de Salud que abarcaba todas las instituciones hasta el momento existente. El elemento que ya les señalaba a través de la formación e instrucción del personal médico, entonces se empieza a ordenar todo el sistema de carrera de los médicos, y muy importantemente a través de los médicos generales de zona, ejemplo, en que el sistema empieza a acoger a los médicos recién egresados, distribuirlos en el país, dándoles el acceso a más personas en el territorio, con después la recompensa para estos médicos de darles una mayor formación como especialistas después de haber sido generales de zona. eh, Mayor construcción de hospitales, ya lo planteé, y una institucionalización entonces de enfoque epidemiológico. Y esto quiere decir no solamente frente a temas de emergentes, sino que también la orientación del quehacer del Servicio Nacional de Salud a los problemas que epidemiológicamente eran más importantes, lo cual obviamente va a contrastar con el enfoque posterior. Y eso hace entonces que el Servicio Nacional empiece a transformarse como un referente en otros países por la posibilidad de equiparar el acceso de salud a mucha más parte de la población. ¿Qué es lo que pasó? Ya se los anticipaba, durante la dictadura militar en Chile se cambia el Servicio Nacional de Salud por un modelo mixto y descentralizado. Que tiene sus propias características, sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, y se crea los seguros de salud privados, y ahí se empieza a generar una separación más fuerte de la prestación de servicios, no solamente el financiamiento, sino que también de la prestación de servicios. Empieza a aparecer un importante sector privado de prestación de servicios de salud. Y este cambio, lo que hay que decir, no es porque se haya constatado de que era necesario porque no estaba funcionando el Servicio Nacional de Salud, sino que mucho más bien es porque corresponde a un elemento más dentro de la implementación de un programa neoliberal que tenía la dictadura en Chile, y que fue también o representa un poco lo que posteriormente se denominó Consenso de Washington, y que tiene que ver con el ingreso, el retiro de parte del Estado de muchas áreas importantes de la economía, y dejar las libres un poco para la iniciativa privada, reduciendo entonces el tamaño del Estado y permitiendo que en varios sectores que antes ocupaba el Estado pudiera entonces producirse este juego del mercado como un ordenador para poder satisfacer las demandas de la población. Entonces, con el sistema que nosotros, este esquema muestra un poco cómo es actualmente nuestro sistema de salud. Existe un sistema privado por una parte, no sé si se ve el mouse, pero aquí un puntero, perdón, no, no tengo puntero. Pero bueno, en el lado izquierdo de la imagen se ve el sector público, que está comprendido por los hospitales de los servicios de salud, que se desmembró el Servicio Nacional de Salud en 29 servicios territoriales,
los hospitales de las Fuerzas Armadas y los consultorios y que se financian a través del FONASA o del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y el FONASA, que el seguro público además recibe aporte fiscal, pero también las cotizaciones de los trabajadores de menores ingresos. Y por otra parte, el sistema privado de salud, que empieza entonces a tener un número de clínicas, consultas médicas, que son hospitales y las prácticas privadas, y también hospitales que se llaman y se denominan como hospitales de trabajadores, pero que tienen que ver con pertenencia a las mutuales de seguridad y que se financian a través de un seguro de las personas que trabajan y que solamente está orientado en principio a patologías derivadas del ejercicio de una profesión, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Entonces, el sistema se separa, manteniendo, eso sí, independencia respecto de los financiadores, los entes financiadores, respecto de los prestadores, lo cual permite algunos cruces, como por ejemplo que en situaciones de urgencia, personas que tienen o que están afiliadas a seguros privados puedan concurrir a servicios de urgencia públicos, o personas que tienen el seguro público, pero que desean pagar o están disponibles para pagar un adicional, también puedan atenderse en el sector privado. Entonces, en la actualidad, Chile cuenta con una infraestructura y recursos humanos que va del orden de los 342 hospitales, de los cuales prácticamente 2/3 son hospitales públicos, habiendo un hospital por cada 52.000 habitantes, más de 2.000 consultorios o centros de salud familiar y postas, siendo el número cercano un centro por cada 9.000 personas. Médicos, en la actualidad hay 63.000 médicos en Chile, 3,2 por cada 1.000 habitantes, y enfermeras, enfermeros, 43.000, menos que los médicos, siendo el número 2,2 enfermeros o enfermeras por cada 1.000 habitantes. ¿Qué pasó en Chile con la pandemia? Bueno, como muchos otros países, la llegada del COVID fue una llegada rápida que golpeó importantemente y nuestro país no estuvo ajeno a ello. Uno puede ver reflejado varias olas de contagio y esta gráfica muestra la cantidad de hospitalizaciones que se produjo durante el periodo más importante de la pandemia, con estas tres olas, implicando un alto número de hospitalizaciones y un tensionamiento bastante significativo del sistema, el cual requirió más que duplicar el número de camas críticas en el país. Afortunadamente, y ahí vamos a hablar después, se pudo acceder, se pudo utilizar también las camas disponibles en el sector privado, porque en definitiva, frente a la emergencia, el sistema actuó como uno solo. Entonces, ¿qué resultó de esto? Comparativamente hablando con otros países, una baja letalidad y mortalidad por el COVID respecto de o tasa de fallecimientos por cada 100.000 habitantes durante todo este periodo en total, solo en Sudamérica, solo por debajo de Uruguay, ¿ya? Y muy a la par con Paraguay. Y eso gracias a la importante rol que cumplió el sistema de salud, pero sin embargo, a pesar de eso que es un éxito, no hay que desconocerlo, eh, los estudios posteriores que se han ido realizando han ido mostrando que aquellas personas o aquellas personas que se enfermaron de COVID-19
y que vivían en territorios más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, llegaron a tener tasas hasta 3 veces más elevadas de mortalidad en nuestro país, incluso comparando dentro de la misma ciudad, ciudades como Santiago, Concepción o Valparaíso. En, en términos de ocupación, también un importante determinante social, el empleo, las personas que no podían hacer teletrabajo porque estaban cumpliendo algún rol que era evaluado como más importante, las personas que trabajan en ferias, recolectores, personal de aseo, trabajadores de delivery, etcétera, tuvieron más contagio y la imposibilidad de aislarse, entonces aumentó también los casos en sectores populares. En Chile se ocupó bastante la limitación de la movilidad a través del pase de movilidad. Sin embargo, cuando se ha estudiado cómo se redujo la movilidad de personas, la verdad es que la gente con mayores recursos pudo reducir su movilidad muy importantemente a casi un 20% de la movilidad previa. En cambio, la gente de los sectores más vulnerables en la práctica redujo solamente un 80% de lo previo, solo un 20% de reducción. Y en la medida que había más movilidad, había más probabilidad de contagiarse. Los servicios de salud, a pesar de su distribución eh, por todo el territorio, igual demostró que había grandes diferencias, sobre todo a la hora de la distribución de las camas críticas, ¿ya? Y eso entonces implicó un tremendo esfuerzo por transportar pacientes dentro del país utilizando camas en lugares donde en momentos en que la epidemia estaba más fuerte, o sea, menos fuerte que en otros lados, y así trasladando pacientes, en un principio muchos pacientes del sur a Santiago, y posteriormente sacando pacientes de Santiago a las regiones. Y bueno, también se ha demostrado que personas con menor nivel educacional tuvieron peor pronóstico, o sea, hubo más fallecimientos no solo porque se enfermaron más, sino que dentro de aquellos que se enfermaron, eh, hubo un mayor riesgo de fallecimiento y también en pueblos indígenas y también, en este no está reflejado aquí, pero en las personas migrantes. Respecto de un poco de las consecuencias, aparte de las sanitarias propiamente tales, también se generó un gran impacto en la productividad, entre comillas, de los hospitales públicos, ya que se desplazó la ocupación de camas y de el personal, y eso implicó una gran reducción en el número de, por ejemplo, de cirugías en los hospitales públicos, y al mismo tiempo la necesidad para poder hacer la recuperación de un aumento del gasto por parte de los hospitales públicos. Eh, entonces, en la medida que se han ido recuperando los niveles de cirugía y de egresos hospitalarios, si bien aquí esta diapositiva que está tomada tal cual de un análisis hecho por una institución universitaria, que es hacia el 2023, se plantea que los niveles se debían converger a los niveles previos a los niveles de la pandemia. Hacia fines del 2023, la verdad es que eso no se produjo, ¿ya? Estamos allá a inicios del 2025 y todavía estas curvas se transformaron en curvas asintóticas, o sea, siguen estando por debajo de la producción previa a la pandemia. Y el gasto ha seguido aumentando. Entonces, un gran impacto en el funcionamiento del sistema público de salud. Una de las cosas buenas que se vio durante la pandemia es la capacidad que tiene Chile para implementar algunas medidas de salud pública como la vacunación, ¿ya? Y cosas, claro, que pues sorprendió a muchos,
pero a quienes conocen el sistema de salud chileno, una de las fortalezas que nos heredó el Servicio Nacional de Salud es justamente la fortaleza del sistema y el Programa Nacional de Inmunizaciones, y que muestra cómo en nuestro país los niveles de completitud de vacunación contra el virus, el coronavirus, fueron más rápidas que en el resto, en la gran mayoría, casi todos los el resto de los países, incluso por sobre países de mayores ingresos que el nuestro, y alcanzando una tasa final mucho mayor en la cual se mezcla tanto la capacidad del sistema como para proveer las vacunas, pero también de la cultura chilena preventiva, que es herencia del Servicio Nacional de Salud. Finalmente, unas breves palabras también que sirven para ver por qué se pudo enfrentar de mejor manera la pandemia en Chile. Uno tiene que ver con la declaración de alerta sanitaria que se hizo bastante precozmente el 8 de febrero de 2020, y que la alerta sanitaria hace uso de un marco legal que es el Código Sanitario chileno, que todavía sigue siendo muy fuerte en términos de las atribuciones que le confiere a la autoridad sanitaria en Chile, a pesar de lo que les decía de estas reformas que se implementaron en el año 79. Afortunadamente, este tipo de atribuciones que tenía para el control de epidemias el director del Servicio Nacional de Salud fueron heredadas al Ministerio de Salud, y permiten que en una situación de alerta establecida por decreto, la autoridad de salud puede requerir tanto de otras instituciones públicas como de las privadas, la colaboración y ejecución de acciones que sean necesarias para el control de la epidemia o pandemia en este caso. Eso hace que entonces el Ministerio de Salud pueda, por ejemplo, requerir el uso de camas de críticas en el sector privado, lo cual eh, el sector privado se anticipa, claro, y dice que está disponible para ello, pero en realidad hay una atribución mediante esta alerta sanitaria por parte del Ministerio de Salud para ocupar estas camas y también para determinar el precio eh, que después le va a pagar posteriormente al sector privado por haber usado esas camas. Y eso generó obviamente impacto económico en el sector privado, porque se utilizó muchas más camas de las que ellos hubieran estado disponibles, mirado desde un punto de vista de negocio. Pero tenía este respaldo en la autoridad sanitaria y se actuó entonces de acuerdo al marco legal, utilizando y también imponiendo otros tipos de medidas de restricción de ciertas libertades, que posteriormente fueron además refrendadas y aseguradas a través de la declaración de un estado de excepción constitucional de catástrofe, que es un marco legal bastante, así decirlo, de autoridad o autoritario, en que se traspasa la autoridad de los territorios de catástrofe, que en este caso fue todo el país, a una autoridad militar, ya que es el jefe de zona de catástrofe. Por lo tanto, releva a la autoridad civil de todas de sus principales atribuciones, y esto lo permite este estado de excepción constitucional. Entonces, por una parte, una autoridad sanitaria que tiene bastante poder para determinar qué cosas son las necesarias de hacer, y por otra parte, una autoridad de catástrofe que es una autoridad militar o naval, que tiene también la fuerza para obligar a la implementación de estas medidas que ha determinado la autoridad sanitaria. Entonces, el control, por ejemplo, de la movilidad, el control de muchas cosas,
fue bastante férreo durante el periodo de implementación en nuestro país. Entonces, ¿qué fortalezas tiene el sistema chileno? Una alta capacidad para vacunar, que ya lo planteamos, también importante herramientas de vigilancia epidemiológica y detección temprana, el Instituto de Salud Pública y el MinSal, que trabajan coordinadamente, el MinSal como cabeza dentro del sector y el Instituto de Salud Pública como el organismo referente de los laboratorios, eh, y que permitió entonces que se pudiera tener una idea bastante clara del número de pacientes que se enfermaban de COVID, y por eso las cifras si uno compara las cifras de contagio en Chile, puede que aparezcan como más altas que en países de la región, pero bastante parecidas a lo de otros países más desarrollados que disponen de mayor recursos para los diagnósticos. Y una infraestructura flexible que permitió entonces una colaboración público-privada en un marco, ¿cierto?, de esta emergencia, a través de la expansión del número de camas de UCI y también de la implementación de ventilaciones mecánicas en tiempo récord. Y el uso eficiente también de otras medidas de salud pública, que ya las mencionamos. ¿Qué debilidades sigue o demostró más fuertemente el sistema de salud chileno? La desigualdad en el acceso de salud, con diferencias entre el sistema público y el privado, que generan brechas de atención, tanto en zonas rurales como comunidades indígenas, y el impacto que tuvo en las otras enfermedades que no son las prioritarias. Entonces, la aparición de lista de espera en la atención primaria, pero también en la atención secundaria. Y un importante estrés al personal médico y de salud por la jornada, etcétera. Eso, bueno, en todo el mundo, pero que hace más evidente también la falta de especialistas en el territorio, en la distribución a lo largo del país. Y una importante dependencia de insumos y tecnología extranjera. En ese sentido, Chile no es productor ni de vacunas ni de otros insumos, y dependemos mucho de las relaciones con otros países en el comercio y en la llegada a un país lejano, pero sin embargo que en ese sentido tiene algunas ventajas respecto de su actividad comercial, pero de todas maneras el hecho la pandemia dejó en evidencia que tenemos una gran dependencia de otros países que muchas veces priorizan su mercado interno, y por lo tanto tuvimos que esperar o tuvimos déficit respecto a algunos insumos importantes. En resumen, la respuesta de Chile frente a la pandemia en general uno puede decir que fue exitosa. Sin embargo, hubo diferencias importantes en resultados de salud asociados a determinantes sociales que existían desde antes, pero que se intensificaron o hicieron más visibles durante la pandemia. Eh, Especialmente visibles también en aquellos problemas de salud que no son prioritarios. Y se ha demostrado también que el sistema privado de salud ha recuperado los niveles de atención más rápidamente que el sistema público por temas de financiamiento. Y esto ha implicado que las listas de espera, que aumentaron considerablemente durante el periodo de la pandemia, en la práctica no han disminuido desde ese nivel. A pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo por mejorar la gestión, hay un importante déficit presupuestario que no ha permitido avanzar más allá de disminuir las listas de espera. Los gastos del sistema público, como les decía, se han incrementado sin un correlato de aumento de financiamiento, lo que está llevando en la actualidad a una crisis financiera en los hospitales públicos y un aumento del gasto bolsillo que ya era alto en nuestro país, pero que se ha visto incrementado especialmente en los sectores que tienen de menores ingresos.
Entonces, como conclusión, propuesta para ir cerrando, eh, para responder a situaciones de emergencia es necesario que el sistema de salud actúe de manera unitaria. Chile pudo responder adecuadamente a la pandemia gracias a la impronta que el Servicio de Salud dejó en el sistema de salud, especialmente en temas de vacunación. Y a pesar de la dualidad del sistema chileno, la autoridad sanitaria pudo coordinar el esfuerzo público y privado gracias a herramientas legales que existen. Las diferencias de financiamiento entre el sector público y privado, si bien se pudieron superar respecto del COVID, generan repercusiones sobre otros problemas de salud menos prioritarios, frente a la emergencia. Y por lo tanto es necesario avanzar a un sistema que universalice el financiamiento de la salud. El rol de la atención primaria también fue fundamental en la rápida vacunación del COVID y por eso mismo se debería aprovechar su fortaleza en promoción y prevención y hacerla universalmente accesible, ¿ya? Y en eso se ha estado trabajando durante este último gobierno, este periodo de gobierno, para ir implementando la universalización. Ahora, es bastante complejo y es discutible, puede dar para otra discusión, porque en realidad cuando se habla de la universalización de la atención primaria es porque los sectores excluidos de la atención primaria son aquellos que tienen seguros privados, ¿ya? Y la verdad es que desde un punto de vista sanitario se ha visto que aunque eh, un principio de focalización, podríamos decirnos que hay que utilizar los recursos en aquellas personas que tienen menos recursos, en términos de salud pública, el que puedan acceder a acciones de prevención, promoción, aquellos sectores que tienen mayores recursos también pueden permitir una mayor difusión de los elementos de salud pública, ya recuperando un poco el tema de educación en salud y otras cosas más que hoy en día son tan importantes a través de redes sociales, etcétera, y la influencia que pueden tener personas que tienen mayores recursos en otras personas. La diversidad territorial es una amenaza, esta extensión larga de nuestro país ante la emergencia y por lo tanto se requiere reforzar la inversión en infraestructura a lo largo del territorio y hacer un esfuerzo en la distribución de especialistas. Y las inequidades que se den a determinantes sociales se manifestaron en términos de salud y que tienen reflejo a nivel socioeconómico, educación, empleo y origen de las personas y por lo tanto parece necesario abordar temas como lo que se ha estado produciendo en último tiempo, como un aumento de la deserción escolar, la precarización del trabajo a través de trabajo más informal, menos contrato de trabajo, especialmente en las mujeres, un mayor déficit y aumento del déficit de vivienda en nuestro país y hacerse cargo también de las necesidades derivadas de un fuerte aumento de inmigración de población extranjera. Eso es, yo creo que me demoré un poco más de lo que se suponía. No se preocupe. Muchas gracias, doctor Burros. Estuvo súper interesante su presentación. A continuación vamos a iniciar con la sesión de preguntas y me gustaría comenzar por cuáles son los riesgos de no avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud chileno en materia de equidad y preparación. Bueno, yo creo que el principal problema actual del sistema y que es necesario reformar es el tema del financiamiento público de la salud. Em, como le señalaba antes, el FONASA recibe recursos tanto del erario público, de presupuesto nacional, como de las cotizaciones de los trabajadores por así decirlo, de clase media y de menos recursos. Y esos recursos, o la necesidad de recursos para el sistema público ha ido aumentando. Entonces, en el transcurso de los años, la proporción de recursos inyectados por el Estado ha ido incrementándose, pero al mismo tiempo nuestro país
ha ido aumentando su déficit presupuestario en general, no solo en temas de salud, lo cual significa un techo para el aumento que requiere inercialmente el sistema de salud. Entonces, hay una gran discusión respecto de si ese aumento se le puede quebrar el crecimiento, puede haber un quiebre hacia abajo en términos de que se gaste menos en el sistema de salud público, eh, y qué tanto es posible, o la alternativa es que esto es prioritario y por lo tanto se debe mantener un incremento del gasto público. La verdad es que o sea, mi postura no es que ninguno de los dos extremos es importante. Hay algunos elementos de, eh, de eficiencia en el uso de los recursos que es necesario implementar, pero también es necesario aumentar el gasto público. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Es bastante complejo porque el gasto público en general tiene que reducirse en nuestro país. El déficit fiscal es bastante importante, se está acercando a una cifra que un techo que se ha propuesto el país respecto del gasto público es el 45% del PIB, y eso estamos alrededor del 40%. Por lo tanto, hay que pensar cómo podemos hacer algunas reformas de financiamiento que puedan permitir no depender tanto del financiamiento a través del erario público y considerar otras fuentes de financiamiento. Muchas gracias. De contingencia nacional, ¿qué opina de cómo podemos fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la elaboración e implementación de políticas de emergencia sanitaria, especialmente cuando hoy tenemos políticos o influencers que en redes sociales esparcen información falsa, donde los mismos, en algunas ocasiones, comunicadores no corrigen? Eh, ¿Qué recomendación daría? O sea, yo creo que lo importante de la participación es justamente la capacidad de la autoridad de escuchar lo que se está planteando y responder frente a eso, ¿ya? No necesariamente porque la autoridad tiene una responsabilidad técnico-política, significa implementar lo que la gente quiere, pero sí tiene que ser sensible a cuáles son las preocupaciones de la población. Y eso se hace a través de distintos mecanismos, ¿ya? Algunos mecanismos mayor o menor grado de participación requieren también y se favorecen con participación de actores clave, ya que uno podría decir estos influencers, qué sé yo. Em, Porque al final la- el, el tratar de limitar, por ejemplo, la censura u otras cosas más es bastante contraproducente finalmente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la censura es presentada por algunas personas y en parte puede que en algunas situaciones puede tener razón en otros lugares. eh, Tiene que ver con una defensa de ciertos intereses, ¿ya? Entonces, yo creo que la censura no puede ser un mecanismo para poder combatir esto. Sí, al contrario, la transparencia, ¿ya? Si la gente tiene duda, por ejemplo, de la autorización de las vacunas que se están utilizando, ¿ya? Todavía hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que las vacunas fueron autorizadas en una situación de emergencia, saltándose algunos pasos que hubieran sido requeridos en una autorización normal. Eso efectivamente pasó, pero pasó por la situación de emergencia, pero ya no es así. Entonces, la gente no está suficientemente informada respecto a que las vacunas que actualmente se están utilizando contra el COVID han cumplido con todas las etapas del proceso normal de autorización sanitaria. Entonces, es importante que la autoridad de salud tenga un rol mucho más activo en el explicar y en hacer pedagogía sanitaria. Y ahí echo de menos mucho una cosa que también caracterizó el tiempo del Servicio Nacional de Salud y que después fue declinando, que es todo el área de educación sanitaria. Chile hubo
un importante número de educadores sanitarios, gente que se dedicaba a elaborar estrategias de educación sanitaria para la población que se implementaban y que fueron gradualmente desapareciendo al final apoyándose el ministerio mucho más en vez de educar en temas de mensajes y mensajes que utilizan otro tipo de estrategias que a veces no son las más relevantes para mejorar la salud de la población, mucho más basadas en la publicidad que en la educación. Bueno, muchas gracias, doctor Burgos, por su presentación. Desde la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública le agradecemos sinceramente por compartir su tiempo, su experiencia y su visión con nosotros y con quienes nos acompañan desde distintas partes del mundo. A todos los asistentes, muchas gracias por participar y les invitamos a seguir acompañándonos en el próximo webinar de esta Semana Mundial de la Salud Pública 2025. Y recuerden que pueden conocer más de nuestras iniciativas y actividades globales en el sitio web de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y nuestras redes sociales. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos.